blanco, el color del mal. Emmett Louis Till nació el 25 de julio de 1941, en Chicago, Illinois, era el único hijo de Mamie Till. En el verano de 1955 recibieron la visita de su tío Moses Wright, que le contó historias acerca de la vida en el delta del Mississippi que despertaron en Emmett una gran curiosidad por la región y un gran deseo de visitarla. El 19 de agosto de 1955, un día antes de que Till se fuera con su tío y primo Curtis Ions, a Mississippi, Mamie Till le dio a su hijo el anillo de su padre, grabado con las iniciales LT. Al día siguiente condujo a su hijo a la estación de trenes en Chicago. Se dieron un beso de despedida, y Till subió a un tren en dirección al sur para Mississippi. Esa sería la última vez que se verían. 3 días después de llegar a Money, Mississippi, el 24 de agosto de 1955, Emmett Till y un grupo de adolescentes entraron al supermercado de Roy Bryant para comprar refrescos después de un largo día recolectando algodón bajo el cálido sol de la tarde. Caroline, esposa de Roy, estaba sola en la tienda ese día. Su hermana se encontraba en la parte trasera de la tienda. Ions dejó a Till con los otros chicos, mientras que él se quedó jugando a las damas en la calle. Existen varias versiones de lo que ocurrió en ese momento, solo se sabe que en aquella época, el racismo hacia los negros era grande. Según algunos, Till al ver a la bella Caroline, le silbó con admiración y ésta se ofendió. Otros afirman que Till al salir de la tienda se despidió de Caroline diciéndole Chao, baby. Y otra versión consta de que Till empezó a coquetear con Caroline diciéndole No temas de mí. Ya he estado con mujeres blancas anteriormente. Caroline amenazó a Till y a los demás con una pistola y los adolescentes se fueron. Según se cree, tras el incidente Emmett había expresado su deseo de regresar a Chicago pero no se lo mencionó a su tío ya que tenía miedo de que se enfadara. Roy Bryant se encontraba de viaje en aquel momento pero a su regreso, el 27 de agosto, su mujer ya se había encargado de hacer que la anécdota se extendiese por todo el pueblo. Cuando se enteró de los hechos interrogó duramente a varios hombres afroamericanos en la tienda e incluso llegó a secuestrar a un hombre que creyó culpable, antes de conocer la identidad de Emmett Till. Esa misma noche, de madrugada, Roy Bryant, de 24 años de edad, se dirigió a casa de Moses Wright acompañado de su hermanastro John William Millan, de 36 años de edad, y de otro hombre de identidad desconocida en busca de un niño de 14 años llamado Emmett Till. Ambos hombres llevaron a Emmett a un granero situado en las afueras, luego lo golpearon brutalmente, lo arrastraron a la orilla del río Tallahatchie, le dispararon en la cabeza, lo ataron con alambre de púas a un gran ventilador de metal y empujaron su cuerpo mutilado al agua para que éste se hundiera. Moses Wright informó de la desaparición de Till a las autoridades locales. Cuando la policía comenzó a investigar la desaparición del adolescente, los hombres reconocieron haberle sacado de casa de su tío, pero aseguraron haberle dejado en la puerta de la tienda de Bryant esa misma noche, y ambos fueron arrestados por secuestro. 3 días después, el cuerpo desfigurado de Emmett fue descubierto por dos chicos que se encontraban pescando en el río Tallahatchie. El rostro de Till quedó gravemente mutilado, y Wright solo consiguió identificarlo con el anillo en el dedo, grabado con las iniciales de su padre, L.T. Los asesinatos racistas no eran algo ajeno en los estados sureños. Tan solo una semana antes de la llegada de Emmett Till se había producido el asesinato de Lamar Smith en Brookhaven, una población también situada en Mississippi, cuyos ejecutores fueron absueltos. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Emmett Till conmocionaron el país. La población blanca del norte estaba tan escandalizada como la población negra y los periódicos se hicieron eco de la noticia. La investigación abierta en la época permitió sentar en el banquillo a dos personas, el marido y el hermano de la mujer con la que Emmett había coqueteado. Durante el juicio, los dos negaron su implicación y cuestionaron incluso que el cadáver encontrado fuera el de Emmett. Los dos individuos, blancos, fueron absueltos por un jurado de 12 personas, todas blancas. Años después, conscientes de que las leyes impiden juzgar dos veces a una persona por un mismo delito, confesaron haber apaleado y matado al joven como castigo a su osadía. El asesinato de Emmett Till salió en titulares nacionales e internacionales. 50.000 personas negras asistieron a su funeral en Chicago. Durante su funeral, su madre insistió en que el ataúd permaneciese abierto para que todo el mundo pudiera ser testigo de la masacre. La revista Jet y el periódico de Chicago Defender publicaron unas fotos del cadáver desfigurado que recorrieron el país. El asesinato de Emmett Till impulsaron el emergente movimiento por los derechos civiles. Más de 6 décadas después del brutal secuestro y asesinato de Till.
En una entrevista en 2007, Carolyn Bryant admitió que había mentido acerca de Tilly. El sueño de Mark Twain. A finales de la década de 1850, el joven Mark Twain y su hermano Henry trabajaban juntos en los barcos que entonces surcaban el Mississippi entre San Luis y Nueva Orleans. Una noche, estando en casa de su hermana en San Luis, Twain tuvo un sueño de una viveza desusada, en el que vio el cadáver de su hermano dentro de un ataúd de metal en el salón de su hermana. El ataúd descansaba en dos sillas, y sobre el pecho de Henry habían puesto un ramo con una flor carmesí en el centro. Twain se despertó convencido de que su hermano había muerto y estaba expuesto en aquel salón. Se vistió y pensó hacer una visita al cadáver, pero decidió dar antes un paseo. Salió de la casa y solo cuando ya había recorrido media cuadra se dio cuenta de que había estado soñando. Entonces regresó y contó el sueño a su hermana. Pocas semanas más tarde, Twain y su hermano coincidieron en Nueva Orleans, pero tomaron barcos diferentes para volver a San Luis. Henry viajó en el Pennsylvania, cuyas calderas estallaron no lejos de Memphis, causando muchas víctimas. Henry resultó malherido y fue llevado con grandes dolores a Memphis, donde murió pocos días más tarde. Aunque la mayoría de las víctimas del accidente fueron enterradas en ataúdes de madera, algunas mujeres de Memphis, compadecidas del joven, reunieron dinero para un ataúd de metal. Así, cuando Mark Twain fue a ver por última vez a su hermano, encontró el cadáver en un ataúd de metal, tal como lo había visto en su sueño. Faltaba el ramo, pero mientras Twain estaba junto al cadáver entró una mujer en la habitación y colocó sobre el pecho de Henry un ramo de flores blancas. En el centro tenía una rosa roja. Un suicidio imposible. En 1872, el capitán George M. Colbocoreses fue encontrado muerto a tiros en una calle muy frecuentada en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Junto a su cuerpo había una pistola y una billetera, y al principio la policía supuso que se trataba de un caso claro de asesinato. Pero al examinar más detenidamente el cuerpo descubrieron que ni en el saco ni en el chaleco había agujeros de bala, mientras que el orificio y la quemadura de pólvora de su camisa indicaban que la pistola había sido introducida bajo las prendas exteriores antes de disparar. Ni la policía ni los periodistas podían explicarse por qué un asesino iba a tomarse semejante trabajo. La conclusión inmediata fue que el capitán Colbocoreses se había quitado la vida, idea reforzada por el descubrimiento de que pocos meses antes la había asegurado en $193,000. Pero cuando se vio que en su testamento solo había legados de unos pocos miles de dólares, la tesis pareció dudosa. Aún más dudas suscitaba el carácter del capitán, que era, según el New York Times, un hombre de mucho carácter y vida impecable, todo lo contrario de un presunto suicida. Estaban también las dificultades técnicas de la teoría del suicidio. ¿Por qué Colbocoreses puso la pistola cuidadosamente dentro de sus ropas antes de apretar el gatillo? No sería porque tenía miedo de estropear chaleco y saco. Pero si lo hizo, quizá precisamente para rodear de misterio su muerte, ¿cómo podía estar seguro de que, tras dispararse al corazón, iba a tener tiempo de sacar la mano antes de morir? Y si no podía estar seguro de esto y no obstante quería que su suicidio pareciera asesinato, ¿por qué elegir ese método? Y, por último, si deseaba matarse sin que pareciera suicidio, ¿por qué decidió hacerlo a primeras horas de la noche en una calle muy concurrida? El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1649, en la Ciudad de México, por el Palacio del Arzobispado, los habitantes vieron pasar una mula, en la que iba montado un indígena y este sostenía a un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués y haciéndoles compañía, iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, tocando la trompeta para hacer público el delito que dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron de que ese día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos en la cárcel de la corte, ese hombre se hizo el enfermo, y se quedó en la enfermería. Estaba en la cárcel porque había asesinado al alguacil del penal de Iztapalapa, y sin que nadie lo sospechara ni lo viera se ahorcó. Cuando terminó la misa, lo buscaron los carceleros encontrándolo sin vida. Informaron estos a los alcaldes de la corte, los cuales hicieron las averiguaciones correspondientes para saber si había algún cómplice en este delito. Se había pedido licencia al arzobispado para que se ejecutara la pena capital, a la que había sido condenado por el crimen que había cometido. Pero ese día se festejaba el día del doctor Tomás de Aquino y no se permitían las ejecuciones. Sin embargo, por los delitos cometidos, concedió la autoridad eclesiástica que se realizara en la Plaza Mayor como escarmiento para todos aquellos que cometieran los mismos actos.
Todo lo presenció el pueblo, pues bien sabía que la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil al reo, pues quemaban la imagen si se encontraba ausente o, en su caso, se desenterraban los huesos si ya estaba muerto. Después de pasear el cadáver por toda la ciudad, la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor, y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real. El procesamiento se ajustó al ajusticiamiento de los vivos, a excepción de no llevarle el Cristo de Misericordia, que era costumbre para ejecutar a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes como era el caso del portugués. Después de realizada la ejecución, comenzó a soplar un viento tan fuerte que las campanas de la iglesia se tocaban solas. Las capas y los vestidos de las personas presentes, así como los sombreros, volaban con fuerza. Era tal la superstición de la gente, que creía que ese aire tan fuerte se debía a que el portugués tenía pacto con Satanás y que ese caballero era el mismísimo diablo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes lo apedrearon toda la tarde, hasta que los ministros dieron la orden de llevarse al ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago.